Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde Quibdó, en el departamento de Chocó, donde se realizará la primera sede de la Cumbre de Gobernadores 2025 aquí en esta bella región del país. Se hablará de temas de seguridad, de turismo, de desarrollo, y estoy con una embajadora de la región. Rosy Lemos, bienvenida también. Pues bienvenido usted, Felipe. A Felipe le decimos hijo adoptivo de esta tierra, y yo no sé qué es lo que pasa conmigo, que cada vez que llego aquí yo puedo parecer muy normal, pero por dentro me estoy muriendo de la emoción. No, se le nota la felicidad. Y esta no es la excepción. Mire, además porque estamos en tremendo escenario, pleno centro de Quibdó, Felipe. Usted está viendo aquí al frente tenemos el río Atrato, y aquí de fondo la imponente iglesia catedral. ¿Qué tal? Bella la iglesia. Estamos felices porque además el clima también ha sido muy condescendiente con nosotros. ¿Y qué le parece, Felipe, si vemos los titulares de esta jornada? Antioquia, otra vez blanco del terrorismo. 200 millones de recompensa ofrecen las autoridades para dar con los responsables del ataque contra una torre de energía eléctrica de EPM en Medellín. La explosión dejó daños en varias viviendas. Luto en Estados Unidos tras el asesinato del influencer y activista político Charlie Kirk. El presidente Donald Trump prometió todo el peso de la justicia. A él lo malinformaron y uno es jefe y a veces actúa en caliente sin meditar las consecuencias. Y yo sí le pido públicamente al señor presidente que me reciba. Es el general Hernando Garzón Rey, hasta ayer inspector general de las fuerzas militares. Se defiende de los señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico que hizo el presidente Petro y que habrían motivado su salida de la institución. Hablamos con el oficial. Grandiosa noticia para Bogotá y para toda Colombia. Ya está aquí en la capital. El primer tren de metro comenzará a rodar en el año 2028. Estos primeros vagones en noviembre iniciarán una serie de pruebas en las que veremos rodarlo por primera vez aquí en el patio taller de Bolsa. Y otra vez la comunidad intenta impedir un operativo de las autoridades. En zona rural de Ipiales, Nariño, un grupo de personas se enfrentó a policías y militares que adelantaban acciones contra el contrabando. En el lugar se activó un puesto de mando unificado. Continúa la alerta por posibles deslizamientos en la zona veredal de Chipaque, que colinda con el kilómetro 18. Hay familias en riesgo. Las autoridades monitorean el sector mientras continúa el cierre total de la vía al llano. Se cumple un mes del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe. Hoy su esposa María Claudia Tarazona, junto a la familia, visitó el parque El Golfito en Bogotá, en donde ocurrió el atentado. Desde allí dijo que Miguel está más vivo que nunca. En tragedia terminó una tarde de descanso en Meta. Una creciente del río Cumaral arrastró a 11 personas. 4 de ellas murieron ahogadas. 3 de las víctimas eran menores de edad. 12 del día, 32 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Ya estamos listos al lado de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Rosy, Felipe. Así es, Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para nosotros siempre será un gusto saludarlos desde nuestras regiones. En este caso, bueno, estamos muy felices de estar aquí en mi tierra, en el departamento del Chocó. Felipe, yo he visto que lo han tratado muy bien, ¿o no? Claro que sí, Rosy, con toda por Colombia desde el departamento de Chocó, aprovechando también esta cumbre de gobernadores, la primera que se realiza aquí en esta bella región del país. Gente amable, buena comida y cosas por conocer, mucho turismo. Así es, y eso que apenas estamos empezando. Más adelante vamos a hablar de eso, de la cumbre de gobernadores, y qué le parece si arrancamos muy cerca de esta tierra, en el departamento de Antioquia, en Medellín, un nuevo ataque, acción terrorista, y esta vez contra una torre de conducción de energía que fue atacada con explosivos. Claro que sí, una noticia bastante lamentable. Por fortuna no hubo personas heridas, pero sí mucho pánico, y esta mañana se desarrolló un consejo de seguridad. Pero ¿quiénes son los responsables? Le preguntamos a Sara Agudelo. Sara, buenas tardes. Televidentes, buenas tardes. Lo que han dicho las autoridades hasta el momento es que sería el Frente 36 de las FARC quienes serían los responsables de este ataque terrorista ocurrido anoche aquí en Medellín, específicamente en el sector en donde nos encontramos, que es el barrio Loreto Centro Oriente de la ciudad. Aquí
Estos criminales, presuntos criminales, habrían instalado 5 artefactos explosivos. 2 alcanzaron a explotar anoche a eso de las 8 de la noche y los otros 2 fueron desactivados esta mañana. 2 fueron detonados de manera controlada y otro no alcanzó a explotar. La situación en este momento es la vía completamente cerrada, específicamente en el puente de la Asomadera, precisamente porque todavía existe el riesgo de que haya otro tipo de explosivos y eso es lo que están revisando en este momento las autoridades. 200 millones de pesos de recompensa ofrecen desde aquí, desde Medellín, a quien dé información que pueda capturar a los presuntos responsables. El acto terrorista interrumpió la tranquilidad de la noche. Como ocurría décadas atrás, la explosión rompió vidrios de varios apartamentos y generó pánico en la ciudad. Oiga, este edificio se tambaleó, ¿saben? No estaba viendo televisión en el apartamento cuando sentí una explosión muy fuerte. Fueron dos explosiones. Me preocupó mucho porque mi señora no había llegado. El blanco del atentado fue una torre de conducción de energía de alta tensión ubicada en el sector La Asomadera, cerca de la vía Las Palmas, una de las más transitadas de la capital antioqueña. Eso tembló la tierra, tembló el edificio. Yo creí que la montaña se iba a venir encima del edificio. Se hicieron la desactivación de 2 cargas explosivas que estaban ubicadas en otra torre, las cuales no detonaron. Las autoridades anunciaron la llegada de 100 militares de fuerzas especiales y el ofrecimiento de 200 millones de pesos de recompensa. No nos vamos a quedar quietos. A estos bandidos lo único que hay que hacer es perseguirlos, darles duro, capturarlos. Estamos sin duda ante una amenaza terrorista que tiene puesta ahora los ojos sobre la ciudad de Medellín por parte de alias Calarca, disidencias FARC. A pesar del atentado, el servicio de energía no fue interrumpido. Vamos ahora a Nariño porque en zona rural de Ipiales la comunidad enfrentó a las autoridades para impedir un operativo. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte de las autoridades? Jessica, sí, efectivamente, buenas tardes. La situación se registró en la zona y en el corregimiento de Yaramal, zona rural del municipio de Ipiales, mientras ejército y policía adelantaban algunas secciones para combatir el negocio del contrabando de cajetillas de cigarrillos. En las casas se lograron incautar varias cajas con este tipo de productos. Es en ese momento en el cual algunas personas, al parecer relacionadas con este negocio ilegal, intentaron impedir el operativo. Una situación que por supuesto ha generado mucha preocupación por parte de las autoridades, pues no solamente se ha presentado en el sector de Yaramal, sino también en el sector de Totoral, en este municipio frontera con Ecuador. Lo que sería un operativo para incautar mercancía de contrabando terminó en un momento tenso entre el ejército y la comunidad en el sector de Yaramal, corregimiento de Ipiales. Como reporte, no tenemos civiles heridos. El reporte nos da a una persona del ejército que fue agredida por una mujer con un palo y esta situación hizo que la comunidad reaccionara de manera violenta. La fuerza pública recibió ataques verbales y físicos en medio del procedimiento. He solicitado al gobierno departamental de manera urgente un Consejo Extraordinario de Seguridad para poder hacer la evaluación y evitar que en ese tipo de operativos que expresan algunos errores podamos nosotros evitar a toda costa confrontación con la ciudadanía. El ejército rechazó estas operaciones que limitaron el operativo. Mientras se adelantaba la incautación del material, un grupo de personas presuntamente ligadas al negocio del contrabando llegó hasta el lugar con la intención de obstaculizar el procedimiento judicial, tratando de impedir y entorpecer la labor de las autoridades. En el lugar se logró hallar 411 cajas de mercancía de contrabando avaluadas en cerca de 1.000 millones de pesos. Y respondió el general Hernando Garzón a los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro de tener nexos con el narcotráfico. Dice que a su finca en el 2023 llegaron grupos de las disidencias a exigirle una gran suma de dinero. Además, anunció que estos hechos los puso en conocimiento del entonces comisionado de paz Danilo Rueda. Una foto donde se ve al general Hernando Garzón con quienes serían integrantes de las disidencias y que estaría en poder de inteligencia fue el detonante de su salida. En la defensa que hace el general están los chats donde puso en conocimiento al entonces comisionado de paz Danilo Rueda.
Llegó un muchacho que dice ir de parte de Cabecilla Martín y Jimmy de la estructura primera de MC FARC. Desplazaron a los trabajadores y le prohibieron trabajar en la finca. En estos mensajes le pide en varias ocasiones atender la denuncia. Las extorsiones continuaban y para el 6 de julio del 2023 nuevamente volvió a escribirle al entonces comisionado. Doc, buenas tardes. Quería contarle que las disidencias FARC se robaron 30 cabezas de ganado avaluadas en 120 millones de pesos. Según ellos, por no pagar la extorsión. Ok, ya me estoy moviendo. Dios le pague. Ojalá los devolvieran y no amenacen más a los encargados. El alto oficial se defendió de los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien dijo que habían indicios de asociación con grupos narcotraficantes. Esto es una mala información que le dieron al señor presidente y yo no podía determinar si por algo doloso o por algo culposo, por negligencia, porque no hacen el trabajo bien hecho y no se tomaron la molestia de investigar. El general aseguró que estos chats y esta denuncia demuestran que sí notificó lo sucedido. Y se les puso al conocimiento a los generales, al general Marmolejo, al general Noza, al general Helio Benavides, al general Forero de la Fuerza Aérea y también alto comisionado, o sea, no fue algo secreto y que no se conozca, eso se conoció en su momento, sino que ahorita lo sacan, lo cambian de contexto y lo manipulan. Aseguró que tomará acciones frente a lo sucedido. Y hablamos ahora de noticias que emocionan no solo a los bogotanos, a todos los colombianos. Los vagones del metro ya están en Bogotá. En el patio taller en Bosa, con todos los detalles, están nuestro jefe de misión Oscar Rueda y Paula Sabogal. Adelante con la información. Pues lo decíamos en el titular, de verdad que es grandiosa esta noticia, saber que ya está aquí en Bogotá el primer tren, esos primeros 6 vagones del metro de Bogotá. Y es grandiosa porque es que de verdad hasta parece mentira, 80 años esperando que ese viaducto que ustedes ven ahí atrás, que por primera vez una línea de metro en la capital del país comience a funcionar y pues realmente estamos muy cerca, arrancaría en 2028 y ya para el próximo año, en octubre, estarán todos los trenes acá, Paulo, un total de 30. Así es, Oscar, y recordemos que durante este año se espera que lleguen 4 más para completar 5 que lleguen aquí hasta este lugar, el patio taller de Bosa, donde ya reposa este primer tren de la primera línea del metro de Bogotá. Recordemos que en noviembre de este año por fin, digamos, tendremos esas imágenes rodando por primera vez, porque se harán una serie de pruebas, esto en la vía de prueba que ya tiene el patio taller lista, para iniciar lo que son unas pruebas dinámicas. Esto será una operación primero en una conducción manual que tendrá el tren, eso para ir revisando cómo funciona ya en donde debe funcionar, que es aquí en nuestra ciudad. Sí, señora, pues estuvimos en China mostrándoles cómo avanzaba la construcción de este primer tren. Estuvimos en Cartagena contándoles pues cuando llegó y Efraín Arce acompañó toda esa caravana hasta aquí, hasta la capital. ¿Qué le parece si nos conectamos con él y le preguntamos pues cómo le fue hoy en el patio taller? ¿Qué tal? Pues en estos momentos todo es felicidad acá en el patio taller, donde desde esta madrugada llegaron los primeros 6 vagones del metro y nadie está más feliz que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, esa cara de felicidad suya lo vende por completo con la alegría que tiene por este metro. Creo que todos estamos muy contentos con este hito histórico de que llegue el primer tren del metro de Bogotá. Ya, como usted puede ver, ese es el segundo vagón que bajamos, ya viene el tercero. Y pues es un sueño que los bogotanos hemos tenido durante más de 80 años que se está materializando. Estamos ya teniendo un tren en rieles dentro de Bogotá con la marca Metro Bogotá, que es una realidad. Entonces seguimos trabajando para que este impulso que nos da y la alegría que nos da la llegada de este tren nos lleve a poder cumplirle a los bogotanos para que puedan subirse al metro en marzo del 2028. Alcalde, ¿cuántos trenes más van a llegar antes de que se acabe el año? Antes de que se acabe el año deben llegar 4 más adicionales. Tendremos 5 este año, iniciarán pruebas a medida que vayan llegando acá en el patio taller. El año entrante llegarán los 25 restantes, son 30 trenes, 180 vagones. Y el año entrante iniciarán pruebas ya no solamente en el patio taller, sino dentro de la ciudad, de los primeros casi 6 kilómetros de viaducto, 5.7, hasta el Compensar de Kennedy, en pruebas para que los ciudadanos los vean y para que cumplan el proceso técnico que garantice que funcionan muy bien y que pueden entrar en operación en 2028. Excelentes noticias, alcalde. Pues usted sabe que la traída de estos trenes usted la estuvo acompañando esta madrugada. Le cuento que mi compañera Shirley Salazar también madrugó. Ella realizó esta travesía desde Siberia hasta acá y acá les tenemos su nota.
Equipos de movilidad y logística ultimaron detalles para el recorrido desde Siberia en Cundinamarca. Hacemos el retorno en el romboide de la salida hacia La Mesa, Mondoñedo. Traer el primer vagón del metro de Bogotá, un sueño hecho realidad para Bogotá y para toda Colombia. Ajustes previos en puentes por la altura de los vagones y maniobras cuidadosas en las curvas. Es un orgullo para uno y para mi familia, para los hijos. El desplazamiento siempre fue fuertemente escoltado. En Funza, bomberos y curiosos, sin importar el frío, esperaron el paso de la comitiva. Realmente este es un hito para Bogotá y queremos tener la primera imagen y el impacto que va a tener aquí en Bogotá los primeros vagones del metro. Es la 1 de la madrugada del 11 de septiembre de 2025. La espera terminó. Los 6 vagones del primer tren del metro de Bogotá ingresan a la ciudad por la calle 13 en el occidente de Bogotá. Ejército y policía acompañan la caravana, abren paso vehicular para evitar cualquier contratiempo. Día histórico para Bogotá. El trayecto final fue por la avenida Ciudad de Cali y la Guayacanes. Obligó a cierres y desvíos en algunos tramos para facilitar la movilidad del tren traído desde China. Y es una novedad para nosotros los capitalinos. Contento viendo el progreso que está teniendo la ciudad. El traslado del tren culminó aquí en el patio taller ubicado en la localidad de Bosa. Ahora continuarán con el proceso de ensamblaje y las primeras pruebas técnicas. En el patio taller serán sometidos a estrictos protocolos de seguridad antes de entrar en servicio. Yo no pensé pues que de verdad me alcanzaban mis ojos a verlos llegar, pero es una alegría muy grande, hermosa, le hace llorar a uno. En menos de un año llegarán a la capital 30 trenes, cada uno con capacidad para transportar 1.800 pasajeros. El metro de Bogotá, un sueño que cada vez es más real. Y 83 años después, por fin, Bogotá, la capital, tiene metro, el metro de todos los colombianos. 12 del día, 46 minutos. En noticias internacionales, Estados Unidos está de luto por el asesinato del influencer y activista político conservador Charlie Kirk, mientras le hacen un homenaje en la comunidad entera y además pues se realizan todas las homenajes que están en su nombre. Pues el FBI también activó un operativo intenso de búsqueda para atrapar al homicida. Agentes federales buscan al asesino de Charlie Kirk. El director del FBI publicó en su cuenta X que este podría ser el homicida. Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk. Este video fue difundido en las últimas horas y se ve el tirador acostado en el techo, desde donde parece que le disparó al influencer. Las autoridades informaron que detuvieron a 2 personas sospechosas, pero que al final no tenían relación con el crimen que conmociona hoy a los Estados Unidos. En medio de la investigación también hallaron un rifle que al parecer habría sido usado para matar a Charlie Kirk. Este rifle se recuperó en una zona boscosa donde había huido el tirador. Por lo tanto, el laboratorio del FBI analizará esta arma. Los investigadores también han recopilado una huella de calzado, una huella de palma y huellas de antebrazo para su análisis. El FBI lanzó una convocatoria pública para acceder a cualquier indicio que permita hallar al francotirador. Pues Charlie Kirk era un reconocido y destacado influencer político. Tenía en sus redes sociales cerca de 10 millones de seguidores. Se caracterizó por sus debates abiertos con estudiantes en universidades. Hablaba de los ideales conservadores. Era simpatizante del presidente Donald Trump. Charlie Kirk tenía 31 años y se encontraba en la Utah Valley University, en el inicio de su gira de Turning Point USA, organización que dirigía desde sus 18 años. Fue un activista político estadounidense e influencer pro-Trump. Organizaba debates al aire libre en campus universitarios de todo el país. Durante la primera campaña presidencial de Donald Trump, cumplió su papel como una voz entre el movimiento de jóvenes conservadores. Me complace anunciar que pronto le entregaré a Charlie Kirk a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad. La fecha de la ceremonia se anunciará próximamente y solo puedo garantizarles una cosa: tendremos una multitud muy numerosa. Era padre de 2 pequeños y esposo de Erika Franz, una gestora de proyectos de beneficencia y activista de plataformas de fe y motivación en Estados Unidos.
Pues el presidente Donald Trump, quien era muy cercano a Kirk, prometió justicia en su caso y responsabilizó a los sectores radicales de fomentar el clima de odio. Me llena de dolor y rabia el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluyendo a las organizaciones que la financian y la apoyan, así como a quienes persiguen a nuestros jueces, agentes del orden y a todos los que mantienen el orden en nuestro país. Y a esta hora desde Chocó volvemos con noticias nacionales. Por eso ustedes ven a Ángela Porras desde el departamento de Boyacá y a Jason Vera en la vía al llano. Esta carretera ya completa 5 días cerrada en su totalidad debido a este derrumbe y se suma a la alerta de un derrumbe total en zona rural del municipio de Chipaque, además del riesgo de desabastecimiento en el servicio de gas. Vamos con Jason Vera precisamente allí en la vía al llano. Jason, ¿en qué punto exactamente está la alerta, el momento más crítico en este momento del mediodía? Felipe, buenas tardes. Pues es justamente en el sector en donde nos encontramos, vereda Caraza, municipio de Chipaque. Allí al fondo ustedes lo que van a percibir es la carretera. Allá se logra ver una pequeña luz y allá se encuentra el kilómetro 18 más 600. Pero vamos a darle la vuelta acá a la cámara rápidamente porque las autoridades están monitoreando justamente lo que viene ocurriendo acá en la zona. Les vamos a mostrar a ustedes justamente lo que viene ocurriendo. Está el Cuerpo Oficial de Bomberos y también claramente la administración municipal y ellos están verificando cómo se encuentra el terreno a la hora. Esa imagen es fundamental en donde están las autoridades porque ahí normalmente si no estuviera la montaña o el derrumbe de tierra, ahí estaría la carretera, ahí estaría ese kilómetro 18 en donde circulan la mayoría de los vehículos diariamente o circulaban por lo menos hace 5 días. Aquí se está evaluando qué se va a realizar, cómo se va a retirar esta gran cantidad de tierra, pero justamente hablamos con las personas afectadas, aquellos que tienen su vivienda aquí en estas veredas, en estas zonas y que están complicados por esta situación. Mientras continúan los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la vía antigua al llano en el kilómetro 18, la emergencia continúa en la zona alta de la montaña, en la vereda Caraza. Es un poco más dispendiosa la labor de trabajo, toda vez que a medida que el concesionario estuvo limpiando la vía, nos encontramos en que se iba corriendo muchísimo el terreno. Los mismos pobladores están preocupados por su economía a través de sus cultivos, por las evacuaciones de sus viviendas ante el inminente riesgo. Si no dejan echar el agua, pues el cultivo se irá a perder porque eso le hace falta agüita. Ayer la quitaron, no hay ni para los animales, ni para los cultivos, ni nada. A los transportadores, comerciantes y campesinos de la zona se suma el gremio de gas licuado de petróleo, afectados por el cierre. Producto que depende exclusivamente de la vía al llano para ser transportada desde los puntos de producción hasta los usuarios. Esto porque la vía Pajarito se encuentra con restricciones desde junio del año pasado. Por el momento continúa el cierre total de la vía al llano. Mire, y es que en las veredas cercanas al kilómetro 18 se suspendió el servicio de agua que se realiza por medio de mangueras, esto para que pare la filtración en las montañas y el terreno esté más seco, con el fin de que no siga habiendo un deslizamiento rotacional y pueda volverse a generar esa utilización de maquinaria para retirar la tierra. Por el momento está suspendido mientras se adelantan los trabajos en la vía alterna. Yo me despido desde este sector, vereda Caraza, kilómetro 18, vía Bogotá-Villavicencio. Rosy tiene más información. Pues Jason, le cuento que justamente el cierre de la vía al llano ya está comenzando a afectar el bolsillo de los boyacenses. Por ejemplo, productos como la papaya y la yuca ya subieron de precio. Ángela Porras, buenas tardes. ¿Qué dicen los comerciantes de esta situación?
Rosy, televidentes, buenas tardes. Este es uno de los centros de abastos más importantes del departamento de Boyacá, la plaza de mercado del sur de Tunja, en donde hoy además era día de mayoristas. Pues ellos nos han comentado que productos como este, la papaya que la semana pasada la habían vendido por unidad a 5.000 pesos, hoy ya se la han tenido que ofrecer a los compradores en 10.000 pesos. Pasa lo mismo con algunas frutas como la fresa, el banano, la piña y también el plátano y la yuca, que si bien no han escaseado, sí han empezado, uno, a encarecerse y dos, también a dañarse, pues estos alimentos han tenido que dar una vuelta más larga en esos camiones y por eso se han empezado a dañar. Obviamente los más afectados son los compradores, quienes ya están sintiendo en el bolsillo el impacto de este cierre. Hoy 8 días se podía vender papayas a 8.000, a 7.000, hoy ya toca 12.000, a 13.000. Hoy es día de mercado mayorista en Tunja. En el principal centro de abastos de la ciudad aseguran que los productos provenientes del Meta no han escaseado, pero su precio sí incrementó. Lo que pasa es que les toca una vuelta muy grande que es por Villanueva. Entonces se incrementa, tanto el flete de los carros se incrementa bastante. Sí notamos un poquito el incremento en el valor de las frutas que llevamos con frecuencia todas las semanas, sí ha subido. La variación de los precios no solo afecta a los comerciantes, los compradores también sienten el impacto en sus bolsillos. Una papayita que la conseguía en 5.000 antes, ahorita está en 10.000, bueno, todo está costoso. ¿Qué le han dicho? ¿Que porque el mercado está más? Que por el derrumbe que hubo por allá en el llano. La persona que corre con los gastos es el consumidor final, porque uno tiene que recargarle eso al precio de la canastilla. Los alimentos que llevan días entre camiones y deben hacer otra ruta empiezan a dañarse. Felipe, televidentes, nosotros estaremos monitoreando el precio de estos productos y también cómo afecta el cierre de la vía al llano la economía de los boyacenses. Por el momento es la información desde Tunja. Ángela Porras, Noticias RCN. Ángela, gracias por la información desde el departamento de Boyacá. Y miren, lo que debía ser una tarde de descanso y esparcimiento terminó en tragedia en el departamento de Meta. La creciente súbita del río arrastró a 11 personas. Lamentablemente, 4 de ellas fallecieron, entre estas a 3 menores de edad que resultaron muertos. James Almanza con los detalles. Dolorosa tragedia. Hola Felipe, televidentes, buenas tardes. Muy doloroso lo que sucedió en la región del Ariari, en el sur del departamento de Meta. Exactamente esto en el municipio del Castillo, en el afluente Cumaral. Las personas estaban, como usted lo decía, en una tarde de esparcimiento, diferentes familias disfrutando de una tarde calurosa y de río, cuando de un momento a otro se vino una llamada bombada o una creciente súbita en este río que, lo decía usted también, arrastró a 11 personas. 7 por fortuna lograron salir a flote ayudadas por las personas y por los organismos de socorro. No corrieron la misma suerte 4 personas, entre ellos 3 menores de edad. Ayer encontraron el cuerpo de una mujer de 41 años y un menor de 17 años. Hoy, desde primera hora, iniciaron la búsqueda de 2 menores de 16 y 16 años que desafortunadamente también fueron encontrados sin vida. Quítale el buzo. Mira. Visiblemente golpeada quedó una de las personas que fue arrastrada por la creciente súbita en el río Cumaral, en el Castillo Meta. Por fortuna, logró sobrevivir. 4 personas, 3 de ellos menores de edad, perdieron la vida. 7 personas fueron rescatadas con vidas, afortunadamente, y desafortunadamente 4 cuerpos fueron rescatados, 2 que pertenecen a una señora de 41 años de edad. 17 personas han perdido la vida en ríos de este departamento, en su mayoría en medio de crecientes por la ola invernal. La recomendación es que en esta temporada de más lluvia que está lloviendo en la parte alta de la cordillera, se abstengan de hacer paseos familiares. Hace 2 días se rescató también el cuerpo de una joven de 21 años, oriunda de Tunja, que perdió la vida en un afluente del municipio de La Macarena. Lo decíamos al final de nuestra nota también, ustedes lo compartieron en Noticias RCN, una chica que venía del departamento de Boyacá con su familia a hacer turismo al municipio de La Macarena, corrió con la misma desafortunada suerte, y esto tiene que ver, lo dicen las autoridades, con que es temporada invernal y no es recomendable estar en los afluentes por esta época. Es la información desde Villavicencio. Usted tiene mucha más información, Inés María, en Noticias RCN. Buenas tardes. Noticias dolorosas, James. Muchas gracias.
Atención, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, acaba de anunciar que el gobierno está dispuesto a reducir en 10 billones de pesos la propuesta del presupuesto para 2026. La reducción sería directamente al recaudo que esperan hacer vía reforma tributaria. La propuesta tendrá que ser sometida a votación en el Congreso. Nos implica un esfuerzo significativo en materia de reducción de presupuesto de algunas de las áreas que están planteadas. El gobierno ha considerado la posibilidad de hacer una reducción de 10 billones de pesos en el presupuesto global del año 2026. Y hoy se cumple un mes del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Su esposa, María Claudia Tarazona, encabezó varios homenajes religiosos en Bogotá. Miguel Cruz, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Mire, dos imágenes muy importantes que deja este día de hoy, y es que justamente aquí en el Parque del Golfito de Fontibón llegó pues la esposa de Miguel Uribe y justamente al lado de esta Virgen ofreció varias oraciones. Allí una frase que realmente impactó a todas las personas que estaban acá es que Miguel Uribe sigue más vivo que nunca, fue lo que ella resaltó. La otra imagen muy poderosa tiene que ver con la visita al cementerio central por parte de Miguel Uribe Londoño, también María Claudia Tarazona, por supuesto, también su hijo, y llega para poder recordar a Miguel Uribe, y lo que han resaltado muy importante, y es que todos deben tener muy presente lo que Miguel Uribe dejó para todos los colombianos. Veamos. María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe, volvió al país, abrazó a su hija y suegro en el mismo lugar en el que hace meses muchos fueron testigos del atentado que unió al país en dolor. Queremos reivindicar este lugar, que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, que este sea el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca. Junto al altar con la Virgen y el rosario que acompañaron cientos de oraciones, pidieron al país no desfallecer. Aquí mismo, donde amó a su hijo, donde pensó en él por última vez, aquí mismo le pido a ustedes colombianos más unidos que nunca. Muchos nuevamente se unieron para pedir por esa familia y por una Colombia mejor. Nuestro país atraviesa a causa del mal, el peor de los males, los momentos de mayor oscuridad. Ese mal que arrebata vidas, que genera odio y división. Los que creyeron que acababan con la esperanza se equivocaron, con más esperanza que nunca por nuestro país. Al final de su discurso dejó claro que su amor va más allá de los planos terrenales. Al final de mi vida volvamos a encontrarnos, a abrazarnos y concretemos en la eternidad el amor que aquí en la tierra quedó pendiente. Y a propósito, el Parlamento Europeo expresó su preocupación y aprobó una resolución sobre Colombia. Rechazó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y además rechazó también los actos de violencia política. Nos conectamos a esta hora con Andrés Gil, nuestro corresponsal permanente en España. Andrés, adelante. Hola, muy buenas tardes. Se trata de una fuerte resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la situación de violencia política y de ataques terroristas en Colombia. Esa resolución aprobada por la mayoría del Parlamento, a pesar de los votos negativos del Grupo Socialista, rechaza el asesinato de Miguel Uribe Turbay, condena la violencia política en Colombia, el avance de los grupos narcocriminales y los recientes atentados terroristas. Además, es una resolución que señala directamente al gobierno de Gustavo Petro por declaraciones incendiarias y por incitaciones al odio. Y además, esa declaración dice que el cartel de los soles es un gran factor de inestabilidad desde Venezuela hacia Colombia. Pide además el Parlamento Europeo que la Unión Europea incluya al cartel de los soles, grupo narcotraficante, en las listas de terroristas de la Unión Europea. Aquí algunos de los apartes de los debates de los eurodiputados sobre el tema de Colombia. Desde el acuerdo de paz del 2016, los sucesivos gobiernos en Colombia han realizado ingentes esfuerzos por llevar esos acuerdos a la práctica. Es también el caso del presidente Petro y de su apuesta por la paz total. Y en todo este proceso, la Unión Europea no ha dejado de demostrar un liderazgo indiscutible que reconocemos, con un apoyo político firme y asistencia financiera continuada, también esfuerzos del enviado especial. El camino por recorrer, lo sabemos, es muy largo y muy difícil. Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido. Ha secuestrado un Estado colombiano,
controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Esta resolución del Parlamento Europeo también ratifica mantener los aportes económicos de la Unión Europea a las iniciativas de paz, a los procesos de paz que puedan desarrollarse en Colombia. Información desde Madrid. Una feliz tarde para todos. Un abrazo. Feliz tarde, Andrés. Volvemos ahora a hablar de la situación de orden público en Antioquia. Según las autoridades, el atentado en Medellín sería un acto de venganza de las disidencias de alias Calarcá, tras ser abatidos 4 de sus hombres, entre ellos 2 cabecillas, alias Román y alias Guillermino, señalados de estar detrás del asesinato de 13 de nuestros policías en Amalfi, Antioquia, el pasado 21 de agosto. Son más de 35 horas de interceptación que realizó la policía para lograr establecer quiénes habrían participado en el atentado en contra de los 13 uniformados de la policía en Amalfi, Antioquia. Se trata de alias Román y Guillermino, cabecillas de las disidencias de las FARC en este departamento, quienes fueron abatidos en las últimas horas. El director de la policía desde Estados Unidos se pronunció frente a este hecho. Los homicidios de nuestros héroes asesinados en Amalfi no quedará en la impunidad. Según las autoridades, alias Román se había acogido inicialmente al proceso de paz en Anorí, pero luego desertó para reincorporarse al Frente 36 de las disidencias. Alias Guillermino, explosivista de amplia trayectoria terrorista. Las acciones ofensivas en contra de este grupo criminal se mantendrán en la zona de manera articulada con las fuerzas militares. Estas personas buscaban expandir el control territorial, lo que había generado desplazamiento y confinamientos. Y en el municipio de Lorica, en Córdoba, hoy se realizó una marcha pidiendo por la liberación de Jason García Rodríguez, uno de los soldados secuestrados en Nariño por las disidencias. La comunidad, por supuesto, se unió al clamor de la familia García Rodríguez, caminando por las principales calles de la población. Piden la liberación no solo de Jason, sino de todos los militares secuestrados. Federación Nacional de Departamentos, entidad que articula a las gobernaciones de Colombia con el gobierno nacional, el sector privado, la academia y organismos internacionales. Ahí está el río Atrato que recorre este departamento del Chocó, las lanchas, la gente desplazándose, llevando y trayendo productos. Rosy, su tierra. Y mi tierra, y justamente a los que estamos muy cerquita del río Atrato y nacimos acá, por ejemplo en Quibdó, nos dicen atrateños. ¿Atrateños? Entonces yo soy atrateña, Vea puedo usted, decirlo. Además me hubiera es el dicho segundo. antes y yo le hubiera Claro. dicho atrateña más seguido. Soy quibdoseña, o sea, atrateña, y además ese es el segundo río más caudaloso de Colombia, así que bueno, tenemos una fuente fluvial importante aquí en nuestro Acá lo departamento. tenemos nomás al lado y ahí se ve y sacan buen pescadito. Mire, estamos aquí, como les decíamos desde el comienzo, porque en Quibdó se desarrolla la última cumbre de gobernadores del 2025, pero es la primera que se realiza en el departamento de Chocó. Temas muy importantes, le voy a decir 2. Reclutamiento forzado de menores, un tema muy álgido. Claro. Y además también gestión del riesgo, algo que se necesita en las regiones. Mire, también los mandatarios departamentales hablaron de estos recientes hechos de violencia que han sacudido nuestro país en esta cumbre que han denominado por el cuidado del territorio y la vida. ¿Qué le parece si nos conectamos con Julián Vázquez, quien desde muy temprano estaba haciéndole seguimiento y cubriendo esta cumbre de gobernadores? Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Rosy, Felipe, televidentes, yo los saludo un poco más hacia el oriente de Quibdó, donde avanza esta cumbre de gobernadores a la que asisten 13 mandatarios del país, quienes llegaron aquí con ideas claras para seguir trabajando en contra del reclutamiento forzado infantil, pero también para combatir la violencia que está afectando no solo a las ciudades capitales, sino también a la fuerza pública.
Por primera vez, Chocó es la sede de la cumbre de gobernadores que organiza la Federación Nacional de Departamentos. Es una agenda de país y es una agenda en la que estamos pensando cómo contribuir con los retos hoy de inseguridad, de derechos humanos, de reclutamiento de nuestros niños y niñas, pero también desde la perspectiva de cómo cuidar el territorio. Un diálogo en torno al cuidado del territorio y la vida, en el que los 13 gobernadores que asisten a la cumbre también se pronunciaron en contra de los recientes atentados en ciudades principales y las sazonadas en contra de la fuerza pública. Son décadas que el departamento del Putumayo ha tenido que afrontar el conflicto armado a raíz de los cultivos ilícitos. Recientemente cobra importancia la minería ilegal. Tenemos que mejorar la inteligencia y la inteligencia se mejora con más gente preparada y el gobierno nacional pues no es que nos esté apoyando mucho en ese sentido. Durante la cumbre de gobernadores también se está hablando de gestión del riesgo, teniendo en cuenta que se avecina la segunda temporada de lluvias del año. A finales de septiembre, inicios del mes de octubre, se empezarán entonces a sentir con mucha intensidad las lluvias en todo el territorio nacional, por lo que también es importante conversar sobre la gestión del riesgo. Durante toda la mañana ya se ha hablado de los temas de seguridad y pues en horas de la tarde será el turno para la gestión del riesgo. Información desde Quibdó, Julián Vázquez, Noticias RCN. Bueno, pues ya nos hablaba Julián sobre todos estos temas que se han tratado en la cumbre de gobernadores, pero ya lo veníamos mencionando. Nosotros estamos en otro punto estratégico de Quibdó, en todo el centro, en el malecón, bañado por el río Atrato. Este río además que es emblemático con unos cerca de 650 kilómetros de longitud. Es bastante grande. Ahorita estábamos hablando precisamente después de el Cauca y el río Magdalena. Este es el tercero en navegabilidad. Además es sustento para muchísimas familias de esta zona. Ahorita comimos cañita, ¿cierto? Uy, también. Caña, sí señor. Y aquí hay mucha caña. Sí, decíamos, si quieren más que le piquen caña. Ave María, porque el clima está rico, todo está delicioso. Y sobre todo, mire este dato, el río Atrato justamente ha sido declarado por la Corte Constitucional como sujeto de derechos que debe garantizar el Estado. Mejor dicho, vean ustedes el siguiente informe. El río Atrato tiene voz y la representan sus 14 guardianes a lo largo de los 750 kilómetros de extensión. El río Atrato para mí es vida, es un ser vivo que nos conecta y nos da la capacidad de poder ser lo que somos hoy. Juan Carlos nació hace 34 años en el municipio de Atrato. Creció en la comunidad Arenal, a orillas del río que le ha dado todo a su familia. Yo vivía con mi abuela y la casa de mi abuela estaba sobre el río Atrato. Con el tiempo fui viendo cómo el río que secaba mucho, que se colocaba verde, fue cambiando con la llegada de actores mineros con retroexcavadora, entonces ya el río no aclaraba, ya el río no secaba. Su indignación y dolor se transformó en defensa, entendió que debía actuar y junto a varias organizaciones ambientales emprendió una lucha que ganaron en 2016 con la sentencia de la Corte Constitucional que le otorga al río Atrato derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Que hoy tengamos unas áreas en proceso de restauración, de recuperación, eso ha sido un avance significativo. Ahora bien, todos pueden ser guardianes del río Atrato. Defenderlo empieza por acciones tan sencillas como no arrojar basuras, promover la minería responsable y levantar la voz en su honor. Mandatarios de todo el país aquí en la cumbre de gobernadores en Quibdó, Chocó, y estoy precisamente con la anfitriona, la gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Gobernadora, buenas tardes. Queremos saber exactamente cuál es el objetivo de esta cumbre y qué expectativas tienen. Bueno, estamos realmente en el departamento del Chocó muy honrados de recibir a los gobernadores y gobernadoras del país en el primer encuentro de gobernadores que se realiza no solamente en el departamento del Chocó, sino en el litoral pacífico como tal. La expectativa de esta cumbre de gobernadores es poder seguir haciendo lo que hacemos nosotros y es construir país desde las regiones, construir una agenda que hoy está impactando al 100% de los territorios, al 100% de los ciudadanos, preocupaciones como la seguridad y los derechos humanos, por supuesto, el reclutamiento de menores que infortunadamente golpea de manera profunda a niños y niñas en todo el territorio,
pero también la perspectiva de desarrollo comercial, los activos que tienen nuestros territorios desde lo ambiental, lo económico y también lo cultural, y que se desarrolla a través del turismo y la posibilidad de que nuestros productos estén en la nación y en el mundo representando lo que es el país. Hoy tenemos tanto un abordaje de dificultades, que los hay, pero también de presentar nuestras regiones como lugares de oportunidades y a la ciudadanía como sujeto de derechos. Qué bien, esperamos entonces las conclusiones de esta cumbre. Gobernadora, muchas gracias. Hacemos una pausa para comerciales, ya regresamos con más noticias RCN desde Quibdó, en el departamento de Chocó, cumbre de gobernadores. Gracias por seguir con nosotros. Aquí en Noticias RCN les contamos en diciembre del año pasado el caso de Javier Vázquez, un joven ecuatoriano que llegó a Medellín con su mamá y con su hermano a pasar unas vacaciones. Javier salió con una mujer que lo drogó y lo asesinó. Hoy, 9 meses después, comenzaron las audiencias preparatorias del juicio. Su familia pide la pena máxima. No me van a devolver a mi hijo, pero tengo que estar con él hasta el final. Es la forma en la que la familia de Javier Vázquez Chacón, de 37 años, quiere preservar su memoria. Llegaron desde Quito, Ecuador, para pedir justicia y calmar el dolor por la muerte del joven que vino a Medellín en diciembre del año pasado. Salió una noche con una mujer quien presuntamente lo drogó y asesinó. El perder a un hijo es muy fuerte, es muy fuerte. Con la ayuda de Dios vamos superando, pero lo que sí quiero decir es que nunca en la vida podré olvidar a mi hijo. La presunta responsable de la muerte de Javier fue capturada 2 meses después del crimen. Sin embargo, habría 2 personas más implicadas que están prófugas de la justicia y que quedaron registradas en cámaras de video de seguridad. Hay 4 testigos clave para esclarecer el hecho. Una es la hermana de la que se encuentra hoy procesada y el cuñado de la procesada. Las audiencias preparatorias del juicio se extenderán hasta el 25 de septiembre, en las que se espera haya sentencia contra los asesinos de Javier. El abogado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se pronunció luego de la revelación de Noticias RCN sobre las declaraciones de Sneider Pinilla, en donde denuncia la pérdida de documentos en la investigación en todo el escándalo de corrupción. Esto dijo la defensa. Frente a estas denuncias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo tiene que ser categórica y tajante frente a la falsedad que está manifestando y la imprecisión el señor Sneider Pinilla, de que la única persona que era responsable de la custodia y el almacenamiento de esos documentos era el señor Sneider Pinilla. En ese sentido, él dejó una cantidad de contratistas vinculados, una cantidad de aliados de él en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Crece la polémica en torno a los estudios de Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes. El Ministerio de Educación respondió a un derecho de petición de la representante Jennifer Pedraza. Dice que no tienen registro alguno que acredite estudios de la joven en la Fundación de Educación Superior San José. Tampoco hay registros de ella como egresada. Ella dijo haber estudiado en esa institución. Hoy se conmemoran 24 años de los atentados del 11 de septiembre, los peores en la historia de Estados Unidos. Más temprano, el presidente Donald Trump, junto a su esposa Melania Trump, le rindieron un homenaje a las 2.983 víctimas que perdieron la vida. El jefe del Estado Mayor Conjunto y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también estuvieron en la ceremonia. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio y las 3 de hoy nos van a ayudar a fortalecer la autoconfianza para avanzar en la vida. La autoconfianza es la base para atrevernos a dar pasos hacia lo que deseamos. Sin ella las dudas nos paralizan, con ella incluso los errores se convierten en aprendizaje. Confiar en nosotros mismos nos da fuerza para seguir, adaptarnos y crecer en cualquier circunstancia. No se trata de no sentir miedo, sino de elegir no quedarnos detenidos por cuenta de él. Y para esto nuestra primera clave de hoy nos
nos invita a reconocer nuestros logros. Hagamos una lista de esos momentos en los que superamos algo que parecía difícil y volvamos a esa lista las veces que sea necesario. La segunda clave nos dice que cuidemos lo que nos decimos constantemente. Hay que sustituir los pensamientos críticos por palabras de aliento realista, como estoy aprendiendo, puedo mejorar. Y la tercera clave nos dice que actuemos a pesar del miedo. La confianza crece cuando nos atrevemos a dar pasos, aunque no tengamos todas las certezas. Cuando confiamos en nosotros mismos, el camino deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para descubrir de lo que somos capaces. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo martes aquí en Noticias RCN. Gracias por seguir con nosotros. Piscilago, el parque acuático y de conservación de Colsubsidio, es uno de los más visitados en Colombia. Sus iniciativas han permitido que más de 35 hectáreas de bosque seco, ricas en flora y fauna, contribuyan a la calidad del ecosistema. Durante más de 40 años, Piscilago ha protegido el bosque seco tropical, regenerando más de 35 hectáreas. Durante el último año, sembraron 7.100 árboles. A tan solo 2 horas de Bogotá, este parque acuático y de conservación natural de Piscilago Colsubsidio, que durante años ha sido reconocido por las familias colombianas por sus toboganes, sus piscinas y sus atractivos, también ha puesto en el corazón la vida y el bienestar de los animales. Actualmente, en 86 hectáreas en total, alojan especies endémicas y nativas de nuestro país. 35 de esas hectáreas pertenecen al bosque seco. Diferentes especies de tortugas, babillas. Algo muy importante es que Piscilago es catalogado como una zona AICA, es un área de importancia para la conservación de aves. Piscilago es el parque más visitado en Colombia y el 6º de América Latina. Es un lugar que se ha preocupado y ha priorizado los animalitos, sobre todo esos que tristemente en su momento hicieron parte de tráfico y que gracias a ustedes, después de estar en cautiverio, hoy llegan a un ecosistema libre. El parque tiene alrededor de 35 hectáreas de bosque seco tropical que hemos logrado también mantener y preservar. Aquí, en todo este ecosistema, albergamos alrededor de 700 animales, de más o menos 112 especies, las cuales están bajo cuidado profesional. Aquí también lideran los proyectos de conservación. Piscilago lidera el proyecto de conservación del caimán llanero y del mono tití gris. Y a pocos minutos, los visitantes encuentran referentes de la hotelería en Colombia y parte del complejo turístico. Que es el Hotel Bosques y el Hotel Peña Lisa. Los recursos naturales y la economía circular es una estrategia clave de basura cero y reducción de plásticos de un solo uso. Tenemos unas piscinas que por medio de equipos de desinfección y de filtración evitan el consumo excesivo de agua y pueden permitir que el 100% de esa agua sea recirculada, siempre garantizando la salud de los bañistas que están en el parque. Con el objetivo de sumar fuerzas para que cada vez más niños vulnerables de Cartagena tengan un plato de comida, a veces la única comida que tienen en el día, la Fundación Alimentar Colombia realizó su primera gala con el fin de recaudar fondos para construir su centro logístico. En Cartagena la solidaridad se vistió de gala. Empresarios, artistas y ciudadanos se reunieron en una noche especial para recaudar fondos destinados a la campaña Cartagena Alimenta una Esperanza, que busca la ampliación del comedor infantil en el barrio Cerros de Albornoz. Feliz, sabes que tengo mucha gratitud en mi corazón por todo el equipo de organizadores, por el comité y por todas las personas y las empresas que dijeron sí y están aquí aportando a cumplir nuestro sueño, que es alimentar muchos más niños en la ciudad. Y es que la Fundación Alimentar Colombia transforma alimentos excedentes en más de 1.600 platos de comida que diariamente llegan a los niños más vulnerables de la ciudad. Todavía hay muchos más comida donde llegar y lastimosamente también hay mucha necesidad. Entonces es el primer paso para nosotros poder tener un impacto mucho más grande y llegar a beneficiar a muchísimos más niños. Y es que yo creo que no hay persona que no se vincule a
Cuando te cuentan que haces alimentar, te mueve las fibras de tu corazón. Alimentan 1.560 personas. Eso es algo impactante. Subastas de artículos de grandes personalidades como Lucho Díaz y el Grupo Nietzsche, entre otros, se sumaron a esta iniciativa que demuestra que cuando Cartagena se une, se puede transformar realidades. Delegaciones de 32 países de Asia, África, América Latina y el Caribe se reúnen en Armenia para participar en el evento La Innovación en la Cooperación Sur-Sur. Este evento fue convocado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Johnny Saavedra está en ese encuentro. Johnny, adelante. Con el lema Nuestro Norte es el Sur, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia realiza en Armenia este evento internacional que reúne delegaciones de 32 países de Asia, África, América Latina y el Caribe. La apuesta de este bloque de países emergentes es buscar soluciones innovadoras de financiamiento para proyectos de cooperación en sectores como energía y sostenibilidad, paz e inclusión, entre otros temas. Decidimos crear un programa para poder hacer aprendizaje, contarles lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, para que países como por ejemplo Etiopía, países como Filipinas, que pasan por cosas similares a las nuestras, aprendan de nuestra institucionalidad, creemos un intercambio de conocimiento frente a los temas de construcción de paz. Colombia se posiciona como un referente en la cooperación sur-sur, ya no solo recibiendo ayuda, sino también ofreciendo apoyo a otros países. Desde la Tebaida, Quindío, Johnny Saavedra, Noticias RCN, muy buenas tardes. Miren, volar con propósito es transformar realidades. Sebastián González acompañó a Lady Cuesta a llevar hasta Cali un gimnasio para la rehabilitación de niños con parálisis cerebral. Ojo, todo esto fue gracias al avión solidario de la TAM. Kid Smile, quienes harán la entrega de un gimnasio móvil que buscará mejorar la calidad de vida de familias y niños con discapacidad motora o parálisis cerebral. Cuando viajamos con propósito, disfrutamos aún más el destino al que vamos. Hoy vengo acompañado de Lady Cuestas, de su compañero, porque vamos a hacer una tarea muy importante. Tuvimos la tarea de traer este equipo. Este es un gimnasio de rehabilitación en casa que le va a ayudar a mejorar y a cambiar la calidad de vida de muchas personas aquí en mi ciudad favorita, en mi Cali Bella. Y esto va a ser para niños que necesitan esta ayuda. A ver, en esta tarea no estamos solos, son muchas manos las que se suman. Cuéntame, ¿quiénes son estos pelados tan jovencitos? Bueno, aquí estamos con el equipo. Realmente esto no pasa solo. Aquí los especialistas son clave porque ellos son los que están detrás de cada paciente ayudándolos a que el gimnasio realmente sea una herramienta que cambie vidas. Lady Cuestas, diseñadora industrial. Lady, ¿cómo que tú inventaste esto? Sí, yo inventé este gimnasio de rehabilitación en casa para mi tesis de grado a la universidad. ¿Qué mejor has visto en los niños que han utilizado el gimnasio? Principalmente las mejoras de postura. Si un niño se sienta correctamente, si un niño está haciendo terapia, o sea, el cambio de posicionamiento, imagínate tú estar siempre en una mala postura todo el tiempo, te genera problemas adquiridos a tu condición. La TAM, ¿cómo se suma a esta causa y qué tan importante es su participación? Es muy importante porque antes de ser aliado de la TAM era muy difícil llegar a todas las zonas. Nosotros desde la TAN hemos visto una oportunidad para trabajar de la mano con organizaciones, fundaciones e impactar de forma positiva a las comunidades donde operamos. No solo transportamos turistas, sino que con el tiempo hemos aprendido que transportamos sueños, transportamos esperanza, ilusión, y con estas actividades nos damos cuenta que las cosas tan pequeñas como traer un gimnasio pueden impactar de forma significativa no solo al niño, sino a toda la familia y a las comunidades.
Les tengo un dato. Según cifras del DANE, aproximadamente 300.000 niños viven en Colombia con parálisis cerebral. Algunos de ellos no tienen acceso a la salud que necesitan, todos los cuidados, ni ellos ni sus cuidadores. Por eso son tan importantes estas jornadas de salud y que el avión solidario de la TAM se sume a ellas para poder mejorar la calidad de estas personas. Feliz porque pues, sí ha sido una lucha de ya casi 3 años con el niño, caminatas desde mi casa hasta la ciudad, ahora pues de ustedes, porque esto es, para mí es que mi hijo sigue recibiendo amor. Yo sé que el niño va a venir aquí personalmente. Gracias. Gracias a ustedes. A veces el vuelo más importante no es el que nos lleva a un destino nuevo, sino el que nos conecta con una causa. El avión solidario nos trajo a Cali porque estamos conectados para ayudar al bienestar y a la infancia. Bueno, y yo no me aguanté y me movilicé tan solo unos metros aquí mismo en el malecón, pero específicamente en uno de los puntos clave, el ingreso, la llegada de, por ejemplo, mercancía o incluso personas aquí en el malecón. ¿Por qué es clave esto? Porque esta es la conexión con algunos de los puntos de las otras subregiones del departamento, por ejemplo, la subregión del San Juan, del Baudó. Entonces nosotros no podíamos perder la oportunidad de llegar hasta aquí y entrar justamente con los protagonistas de esta zona, ¿o no, mi querido Girleyson? Qué gusto tenerlo aquí en Noticias RCN. Ya usted me venía comentando que tiene un sobrenombre muy curioso. ¿Cuál es que es? Sincero, más conocido que Él es muy sincero, entonces por eso le dicen sincero. Venga, sea sincero, Girleyson, y cuéntenos aproximadamente cuántas personas usted transporta aquí en su lancha. Primero sentémonos, ¿qué le parece? Pues más o menos aproximadamente, pues yo paso a decir, diario yo paso pues más o menos unas 50 personas en el día, más o menos. Bueno, y no solamente personas, sino también mercancía. Me dice que alimentos también usted ha transportado desde las otras subregiones. Por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos? Pues manchas, así, comida, así que traen la gente para llevar para su casa. Pues yo los paso aquí con la comida para su casa. Así es, veíamos todo tipo de productos. Por ejemplo, eso donde ustedes están viendo allá, que es, le dicen al otro lado, ese se llama el barrio Bahía Solano, que es justamente frente al malecón. Allá también hay una amplia población del Chocó, quibdoseña, y hacia allá están las personas que llegan desde las otras subregiones. Girleyson, ¿qué le parece si decimos que vamos a una pausa comerciales y que no se muevan? Pues también vamos a una pausa y que no se muevan ahí, que queden ahí esperando el resultado. Sí, señores, ya volvemos. Con el perdón de ustedes, aquí estaba comiendo caña a orillas del río Atrato. Todo lo bueno tiene un final, se me acaba la caña y se acaba esta emisión, pero vamos a despedirnos con música, Rosy. Con música, con grandes invitados, como no, porque usted sabe que el Chocó es cultura, por eso nos está acompañando aquí Lilian Copete. Ella es docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, UTC. Lilian, ¿con qué venimos hoy? Venimos hoy con el grupo Vibra Negra de la Universidad Tecnológica del Chocó, quien nos acompañará al primer Congreso Internacional Académico Sampaio 2025, Patrimonio Biocultural, que es un compromiso de la universidad con el Chocó y con el mundo. Nuestros estudiantes de danzas, como de otros programas, estarán presentes en el mencionado congreso. Así que los invitamos a todos y a todas a participar en esas actividades. Aprovecha e invite a Felipe a que venga a Sampaio, que es ahora. Lo invitamos al congreso y a las fiestas de Sampaio. ¿La fecha es? Del 17 al 20 de septiembre del presente año. Al 20 vamos todos y nos vamos a ir con música despidiendo esta emisión de noticias del mediodía. Una feliz tarde para todos. Nos vamos con música del Pacífico. ¡Chao! Vale.